en práctica, Señor, cada palabra, Señor, cada palabra que nosotros, oh Dios, podamos pronunciar, oh Dios, sé que va a ser conforme la guianza, conforme hoy, Padre, puedas tú darnos la instrucción y que vivamos esa palabra, oh Dios. Lo que tú más quieres es que seamos hacedores, no tan solamente oidores. Por eso, Señor, tú eres fiel, Señor, en el nombre de Jesús, y tú eres bueno, Señor, tú eres eterno, tú eres soberano, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, regálanos nuevamente ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido y que el Evangelio sea revelado a nuestros corazones, oh Dios, a través de tu Espíritu, Señor Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria tuya. Te suplicamos, oh Dios, síguenos dando, oh Dios, ese conocimiento para salvación y vida eterna, no solo para aprenderlo para nosotros, sino aprenderlo bien para poderlo enseñar a otros, oh Dios, para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, a ver, ¿quién de los que están? Está la hermana Elina, hermana Cielo Flores, buenos días. Está Lorena, buenos días. Yuri, Emily, Faber, la hermana Carmen, está Brigitte. Bueno, ¿quién recuerda dónde quedamos en la última clase? Pastor, pues no sé si estoy, nos estaba explicando Jesús como la verdad, después Jesús como la vida, es que nos dio vida eterna, la vida física, la vida espiritual, no sé, pastor. Bueno, pues todo eso hemos hablado, sí, claro. Pastor de Jesús, que es el camino angosto, está hablando sobre Jesús. Sí, estuvimos hablando del camino angosto y el camino nuevo, ¿cierto? Sí, pastor, quedamos en Jesús es la vida. Alcanzamos a ver ese. Listo. Bueno, Hasta ese. recuerden que hablando de Jesús, haciendo referencia de Jesús, eh, recordemos voy a hacerles un pequeño repaso cuando dice que y habrá allí calzada y camino y será llamado camino recuerden que Jesús o el camino es un sendero que conduce de un lugar a otro, ¿no? Una franja de terreno utilizado, dispuesta para caminar de un lugar a otro. Y para que haya un camino alguien tuvo que abrirlo, ¿listo? Entonces recuerden que si él dijo que era el camino, pues entonces recordemos que es camino de santidad, que fueron los que vimos, camino de, de perfección, camino de justicia, camino de verdad, camino angosto, camino nuevo, vivo, seguro. Camino de paz. También camino de paz, camino al lugar santísimo, camino de servicio. Recuerden que también él vino a servir, no a ser servido, camino de sabiduría, ¿sí ve? De inteligencia, porque muchas veces nosotros no caminamos conforme el Señor quiere, sino caminamos en nuestra propia opinión, en nuestro propio ser. Y por eso es que nos equivocamos tanto, en el Señor nos equivocamos menos. Bueno, entonces hoy vamos a ver, como Jesús dijo que era el camino, que era la verdad y que era la vida, hoy vamos a ver Jesús la vida, ¿listo? Entonces, recuerden que el versículo de Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hay que ir desglosando cada palabra. Un ejercicio que nosotros debemos hacer cuando leemos, por ejemplo, esto le sirve a las personas que están estudiando de pronto en una escuela de formación o en su defecto, que estudien cualquier teología o cualquier cosa que tenga que ver para el conocimiento de la palabra. Cuando uno lee un texto, por ejemplo, si yo escojo un texto de la Biblia, cualquiera que sea, entonces yo puedo escoger, por ejemplo, el Salmo 60. Si yo comienzo a leer el Salmo 60, hay palabras que muchas veces puede que las sepa, pero no entiende el significado. La meta que nosotros debemos llegar es entender el significado de cada palabra para poder sentar una apreciación conforme al Evangelio, para poder hacernos entender y entender lo que estamos leyendo. Muchas veces
lo que se hace es que la persona se emociona cuando lee y comienza a sacar cosas que no son. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto es muy puntual. Ejemplo, cuando uno lee por allá en un lugar que dice que Dios va a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército. Muchas veces nosotros hablamos o hemos oído, sí, Dios te va a dar de aquí en adelante, te va a proveer, te va a bendecir. Sí, claro, Dios lo puede hacer. Pero cuando nosotros miramos en contexto, ¿qué es restituir? Restituir es volver a dar algo que ya está, pero que se quedó quieto. Por ejemplo, ustedes han oído, por los que han vivido en zonas de conflicto, escuchan palabras como la restitución de víctimas o la restitución de tierras. ¿Bien? Entonces, dentro de la palabra restitución, que muchas veces no la comprendemos, solo lo digo por un ejemplo y sé que esto nos, aunque sea pequeño, la fe se nos va a aumentar más porque la fe puede crecer. Cuando la Biblia habla de restitución, por ejemplo, hasta aquí yo estuve bendición. Sí, aquí donde tengo mi manito tuve bendición, pero de este tiempo para acá, tal vez por desobediente o por pecador, qué sé yo, me aparté de Dios, etcétera, etcétera, y duré 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 años apartado del Señor. Entonces, digamos que yo tenía un conocimiento pleno de Dios de los 25 y duré 10 años, entonces a los 35, de los 25 a los 35 duré apartado de Dios. Pero de los 25 a los 35 pude recibir oprobio. ¿Qué es oprobio? Me hizo falta. ¿Qué es oprobio? Me pude enfermar. ¿Qué es oprobio? Algo que viene contrario a lo que Dios quiere en la vida del ser humano. ¿Qué sucede frente a esto? Estos 10 años de los 25 a los 35, que la persona se quedó quieta en Dios. De hecho, al pueblo le pasaba eso. También eran años, a veces llegaban a ser hasta 40 años que les pasaba. Y es impresionante porque Dios, cuando habla de restituir, es que lo que no te pude dar por desobediente, de los 25 a los 35, a veces uno se espera y se espera y se espera y la gente dice, no, es que yo estoy apretado, pero yo sigo confiando, es que estoy un poco escaso, pero sigo confiando. Mire, el día que Dios restituya, le va a dar o nos va a dar lo que no nos pudo dar en esos 10 años que estuvimos alejados. Una restitución es la reposición de lo que se quedó quieto. Por ejemplo, si Dios me podía dar en esos 25 años, perdón, desde los 25 a los 35, en esos 10 años, 20 millones de pesos, por ejemplo. No significa que esos 20 millones de pesos se pierdan. ¿Cuándo se recuperarían esos 20? Cuando la persona se vuelva a Dios, según lo que dice Crónicas 7:14. Entonces, a veces esa palabra restituir la dejamos en alto porque pensamos que es que nos van a bendecir de aquí en adelante, entonces voy a estar mejor. No. Recuerden que cuando el postrer estado de Job le dio lo mismo más lo que le debía, por eso se lo dio multiplicado. ¿Sí ven? Pero no es que Dios tenga una deuda con el hombre, ¿no? Simplemente lo que no le había podido dar, usó la palabra que le debía para hacerme entender, pero Dios no le había podido bendecir el tiempo que él estuvo así. Pero todo fue el doble por causa del tiempo que quedó quieto Dios de no poderle bendecir. Pero nótese que la santidad en este caso hace que la persona también reciba. Entonces, esto es muy, muy importante por causa de poder entender el significado. Entonces, cuando uno lee, busca las palabras, el significado de las palabras que no entiende, que no entiende. Entonces ustedes pueden leer, no, que Dios en su paciencia y en su longanimidad, ¿qué será eso? Entonces me encargo de buscar qué es longanimidad para que todo el texto y el contexto me quede completamente claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la vida? ¿Sí? Entonces, si la vida es el antónimo de la muerte, que muerte significa separación, vida es unión. Es completamente diferente. ¿Listo? Amén, hermana Mari, Dios la bendiga. Y que se están aquí reportando. Recuerden mientras van oyendo, pueden ir apuntando en el chat sus nombres, que no se les olviden los nombres por la asistencia. Y dice ahí.
Pastor, buenos días. Tengo una pregunta antes de que continúe. Cuénteme, hermano Gilberto. Si cuando usted decía de que Dios iba a restituir durante el tiempo que estuvimos como apartado de él, más no pecando. Sí, puede, pues uno cuando está apartado de Dios puede pecar. ¿Se me hago entender? Pero la idea es que Pero le entonces, pese. Pues pero la idea entonces es ahí que no estaría pisoteando la sangre de Cristo. no, porque uno o sea, pisotearlo es diferente, hermano Gilberto. ¿Se me ¿Qué hago es entender? entonces? Pisotearla es cuando una persona, cuando habla de pisotear o tenerla por inmunda, ¿sí? Es cuando la persona ya literalmente, digamos, una cosa es que la persona digamos, una persona De aparte de entendió, Dios. conoció algo de Dios, ¿sí? Sí, Digamos, señor. cada cosa tiene un fundamento en la Biblia. Por ejemplo, cuando una persona literalmente, perdón, en un momento dado conoció el camino, puede devolverse. ¿Sí me hago entender? Puede Sí, devolverse de señor. ese camino. Una persona que conoció el evangelio puede apostatar de él, pero tuvo que conocer el evangelio. ¿Sí ve? Nunca nació de nuevo, porque si una persona conoce el evangelio y nace de Dios, no puede ser apóstata, es imposible. ¿Sí ve? Pero el que ha conocido todo el esquema, el nuevo nacimiento y decide volverse atrás o ir en contra de lo que entendió, simplemente apostató porque no pudo lograrlo en sí mismo, o sea, nunca vio la evidencia en su propio ser. ¿Sí ve? Entonces, pero una persona que conoció el evangelio muchas veces no es que pisotee la sangre de Cristo, llegó hasta aquí y se descarrió, se fue para todos los lugares. Por eso, nótese que ahí está la historia del hijo pródigo. El menor le dice al papá, deme la parte de los bienes que me corresponde. El papá se los dio. ¿Y él qué hizo? Fue y vivió perdidamente. Entonces fue a vivir conforme su naturaleza de pecado se lo indicó. ¿Sí ve? Se lo indicó. Sí, y ahí, ¿cuándo se estaría pisoteando la sangre de Cristo en un momento dado? Cuando literalmente se tiene como desprecio hacia eso. Yo que ya, eso a mí me interesa 5, ya si me salvo, me pierdo, ya. Ni siquiera yo le pedí a Dios que me salvara. ¿Sí me hago Ya. entender? Estaría haciendo las cosas como adrede, como... Sí, ya la persona pierde lo que es la conciencia espiritual. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, gracias. Pero el conocimiento hace que aún reniegue de lo que Jesús hizo por él. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, gracias. Pero recuerden, una cosa es, por eso la Biblia habla de dónde quedará el impío el pecador. ¿Sí ve? Entonces, hace referencia a eso. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La Biblia hace hace la pequeña diferencia entre el impío y el pecador. Uno es el que ya tuvo conocimiento y volvió a pecar. ¿Sí ve? Y el impío es el que literalmente no ha conocido todavía y que peca porque aún ni siquiera se ha dado cuenta que lo que hace es pecar. Entonces, la Biblia hace muchas diferencias que nosotros no leemos. ¿Sí ve? Entonces, si una persona le duele de todo corazón lo que ha hecho y se arrepiente, lo más seguro es que Dios le va a restituir. Pero recuerden que lo que les digo es más en apreciación para que entendamos el significado de las palabras. ¿Qué es vida? La gente a veces confunde la vida con estar vivo. La gente que está vivo pero no vive. ¿Se me hago entender? Hay gente que está viva y simplemente ve pasar los años y los años y los años y repite el año todo. Puede tener 20 años, pero está repitiendo el mismo año 20 veces. Está vivo, pero no ha vivido. ¿Sí ven? ¿Qué hace una persona que vive o que quiere vivir? Simplemente es agradecido, le saca gusto a las cosas de Dios, le saca gusto aún a comerse un buen plato, quiere surgir, quiere crecer, quiere prepararse, quiere formarse en lo profesional, quiere, si por ejemplo, si es médico, ser uno de los mejores, si puede estudiar y ser un especialista en algo, pues estudia y es especialista, ¿sí ve?
Si puede en un momento dado darse unas buenas vacaciones, salir del país, ir a otro lugar, conocer otros sitios, un mes, una semana, no sé qué, 15 días, va y pasea él solo con su familia dentro de los parámetros legales, conoce allí, conoce allá, está viviendo. ¿Si me hago entender? Sale un monte y mira hacia el horizonte y dice, wow, maravilloso lo que Dios ha creado, está viviendo. ¿Sí? Pero hay gente que está viva y prefiere quitarse el aliento de vida solamente porque nunca vivieron. ¿Sí? Pastor, Por eso, podemos entender entonces que una persona que vive es la que se goza con lo que Dios le ha dado en cada instante de su vida. amén. Yo estoy viviendo acá, mire. Yo también estoy tomando un delicioso café. Gracias a Dios por el café. ¿Y usted por qué toma café? Porque tengo frío. Y a mí, pastor, ¿usted por qué toma café? Porque me gusta, me fascina el sabor. Y esté frío, esté caliente, yo sorbito a sorbito me lo saboreo. Me lo estoy viviendo. ¿Sí me hago entender? Amén. Si usted le da un abrazo, un beso, un pico, así sea una caricia, siéntala. ¿Sí? No es abrazar por abrazar. Si usted le acaricia así sea un bracito a la esposa, sea la espalda a la esposa, el cabello a la esposa, si le da un besito en la mejilla, si le da un besito en la boca, en la punta de la nariz, en la frente, en la mano, la idea es que uno lo sienta. ¿Sí me hago entender? Y está viviendo. ¿Sí ve? Puede ser lo más sencillo, pero de eso le saca gusto. Y a veces nosotros como creyentes, ¿qué más, hermano? Bien, ahí llevándola. No sé qué llevan, pero ahí van bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso cuando uno me pregunta, ¿y cómo está? Yo puedo estar enfermo, puedo estar de pronto en un momento dado preocupado por X o Y motivo porque tengo que cumplir con algo y de pronto todavía no he podido. Dios me ha dicho, espere un momento, si me hago entender. Entonces, puede, como dice uno, estamos atribulados pero no angustiados. ¿Sí? Entonces, esperemos que el Señor arreglará. Mire, tanto que algún día nos tenemos que enfrentar a la muerte física. Es una ley inexorable. Y hay gente que le da miedo morirse y decía Pablo, para mí si me muero gano, hasta feliz lo decía, ¿no? Para mí, pues claro, por amor a ustedes es mejor estar en la carne, aquí estar con ustedes, pero mejor es estar con Cristo, en la presencia de Dios. Pero mientras esté aquí me gozo. Y por eso él decía, en la abundancia me he gozado y en la escasez también. ¿Sí ven? Entonces, cuando una persona no vive, le amarga si no lo saludan, le amarga si no le prestan atención, le amarga si las cosas no le salen como quería, le amarga si hay agua, le amarga si no hay agua, le amarga si de pronto no puede comprarse lo que quiere. Mire, yo he aprendido algo. Un día, en estos días, me dijo una cliente, don Francisco, le voy a pedir un favor, es que mi hijo está vendiendo unas camisetas, son hasta bonitas. Le dije, bueno, pues, ¿ya cómo son? Me dijo, no, yo le digo que las deje baratas, pero yo no sabía qué camisetas eran. Entonces vi una y él me enseñaba y me decía, mire, es que este tiene esta marca, esta tiene esta marca, mire esta marca, mire aquí, mire, y me estaba mostrando que todas eran diferentes marcas. Y vi un colorcito que me gustó, un colorcito verde menta. Dije, este colorcito está chévere. Y hay tal talla, me dijo, pues esa es la más grande. Entonces me la puse así por encima. Dije, yo creo que es. ¿Cuánto me la dejan tanto? Le dije, listo, por colaborarle, porque estaba rematando una mercancía. La mayoría de ropa era pequeña. Y él me insistía que comprara esta, que comprara otra. Entonces llega y me dice, don Francisco, ¿y por qué compró esa viendo otras marcas? Le dije, porque me gustó el color. Así es sencillo. Si yo puedo ir y voy por un chino, por un remate, y a mí me gusta una camiseta, me gusta algo, y si me ve esta bonita esa camiseta, yo la compro, sí pueda valer 10,000 pesos. ¿Sí me hago entender? Pero si es una camiseta de marca y me gusta y la puedo comprar, la compro, pero no lo hago por el lujo, lo hago porque me gustó. Esos colores me gustan. ¿Sí? Una vez me decía mi hermana, porque las camisas de cuello duro por lo general se les daña aquí. Y había una amiga que viajaba, entonces me dijo, Francisco, yo creo que voy a viajar, entonces voy a ver si puedo buscar la camisa que tú quieres. Le dije, bueno, listo.
La encontró y me dijo, sí. Y ahí, tu talla, perfecta. Le dije, listo, te la encargo. Me la trajo. Y era azul a cuadritos con unos visos rojos. Muy bonita. Entonces un día fui de tanto usarla, se me dañó el cuello acá. Entonces me dio por decirle a una señora que tiene capacidad de coser, me dijo, eso se puede arreglar, yo se las arreglo. ¿Y cómo? Eso se les puede dar la vuelta al cuello. Y quedan otra vez como nuevas. Le dije, ¿cómo hace para darle? Dijo, no, yo las descoso con cuidado y vuelvo y las coso y ya, pero le doy la vuelta solo al cuello. Le dije, uy, ensaye con esta. Y le di esa camisa que tanto me gustaba. Y me decía mi hermana, cómprese otra. Cómprese otra. Y en ese tiempo, pues tenía un buen empleo. Pues, no había motivo por qué no me podía comprar otra. No es que a mí me gusta eso. ¿Sí? A veces la gente me dice, uy, Brian, yo todavía tiene esa camisa, sí me gusta, ¿qué hago? ¿Sí? Pero yo no me preocupo si la gente piensa si es vieja o no. Para mí eso pasa desapercibido. Puede que esté ya entrada en años y está buena, yo me la pongo, pues me gusta, ¿qué hago? Miren, no hay más rico que los zapatos que uno ya manso, los tenis que uno ya manso. ¿Sí ven? Entonces, uno tiene que ser agradecido. Por eso cuando nosotros decimos Jesús es la vida, aún él vino a gozar de lo que pasó aquí en la tierra esos 33 años. ¿Sí ven? Entonces, todo lo que él hizo, note que si, vuelvo y repito, si cada palabra tiene un antónimo, si el antónimo de vida es muerte y muerte significa separación, entonces vida significa ¿qué? Unión. ¿Listo? Entonces, así como hay tres clases de muerte en los tres aspectos, espiritual, físico y eterno. Espiritual, físico y eterno. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Así también la vida existe en los tres aspectos. Hay vida física, vida espiritual y vida eterna. ¿Listo? Entonces, nótese que cuando Adán peca infortunadamente, ¿cuál es la primera vida que pierde? Note que Adán tenía vida física, vida espiritual y vida eterna. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, ¿Están señor. conmigo? Listo. La Si vida Adán física. Listo, perfecto. Si La Adán primera tenía vida que pierde es la vida espiritual, ¿no? la primera que pierde es la vida espiritual. Note que automáticamente queda separado de Dios y comienza a esconderse. Sin que Dios lo esté buscando, comienza a esconderse. ¿Sí ven? Y segunda sería la vida Posteriormente, física y tercera sería la vida eterna. exacto, porque a partir de ese mordisco, todos los radicales libres en cuanto a la parte celular comienzan a, a morir. Los radicales libres son un grupo de células. Uno, dos, por ejemplo, digamos que mi mano es un grupo de radicales libres. Entonces, esta célula se envejece, se muere. Y automáticamente se envejece este y se muere y así, así. Entonces, por eso nos salen hasta patas de gallo, de pavo, de pisco, de todo eso. Se nos arruga todo. ¿Sí? Por aquí ya comienzan a verse los... ¿sí? Entonces comenzamos a envejecer. Todos nacimos y comenzamos a envejecer. Entonces, si literalmente nosotros vemos las cosas a la luz de la palabra, un año de vida es un año menos. Celebrar un cumpleaños es un año menos. Pero mientras estemos con Cristo, sí es un año más de vida, ¿no? Pero el asunto es que todos nosotros físicamente envejecemos. Entonces, ¿qué le sucedió a Adán apenas mordió? ¿Sí? Fueron abiertos los ojos, pierde la vida espiritual y automáticamente comienza a contarse de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Note que a Adán no se le cuentan los 930 años desde el momento que fue creado, sino desde el momento que peca se le cuenta la edad. O sea que el hombre que más vivió sobre la faz de la tierra no fue Matusalén, fue Adán. ¿Se habían apreciado eso? Sí. Y es por los años que él vivió antes de pecar.
Los Sí, que vivió pastor. antes de pecar más los que vivió después de pecar, súmelo. Sí, sí lo había notado, pastor. Gracias, hermana Ana. Sí, es que eso es bueno analizarlo. Por ejemplo, ¿cuál fue el hombre más rico del mundo? Según la escritura. ¿Salomón? No. Noé, pastor. Sí, señora, Noé. No es que se murieron todos y le quedó la tierra para él solo. Ah, caramba. Ese es el asunto. Mire, muchas veces no analizamos las cosas tan sencillas. O sea ¿Sí que ve? no fue el primer terrateniente. Se imaginen, se murieron todos y ahora quién le repartió a sus 3 chinitos y a las nueras. Pastor, hoy día debemos entender de que nosotros, desde que nacemos, empezamos a morir. Literal, literal. ¿Sí ve? Entonces, todos los días, por ejemplo, hay cosas que a veces las personas no entienden y actúan sin conocimiento solo por el gusto. Hace tiempo me puse a mirar un video y resulta que yo estaba teniendo un problema que me salían unos granitos y esos granitos es como un barrito, pero se crecía mucho. Y eso fue a raíz de un mosco que alguna vez me picó, que estaba infectado, que me decía el dermatólogo, me decía, es que el mosquito que lo picó a usted, lo más seguro es que fue y picó antes algún bicho digamos que pudo haber picado a un perro que ya estaba, fue y probó meter el piquito ahí en un perro que estaba muerto o en una rata, qué sé yo, en algún animal muerto. O fue y chupó de aguas, allá chupó de aguas contaminadas y después vino y lo picó a usted. Entonces eso crea una serie de cosas como una bacteria dentro de la sangre. Entonces, cada 6 meses, cada 7 meses me salían unos granitos y se me crecían mucho y me dolían mucho. Entonces, cuando me comenzaba eso, yo ya sabía que debía tomar un antibiótico porque eso era cansón. Entonces, me puse a investigar cómo evitar eso. Entonces, por allá me encontré que había un jarabito que era natural y que hacía esto y limpiaba la sangre. Entonces, dije, bueno, un día esto me lo voy a tomar. Y un día estando por ahí, una persona tenía, y le dije, ¿y eso qué tal? Me dijo, es buenísimo, sobre todo que le ayuda a uno a la piel. Y dije, ve, no sabía. Dijo, y ayuda para descargar el hígado. Dijo, usted se lo toma y se siente bien. Bueno, me dio por probarlo, eso sí sabe terrible. Pero, pero, pero dije, algún día lo voy a consumir. Entonces me puse a averiguar todas las enfermedades de la piel. Más por querer saber cómo, que Dios me guiara para saber qué tenía, porque yo dije, yo necesito orar sabiamente para que esto no me vuelva a dar. O consumir algo que Dios use para que lo que esté produciendo, esa reacción en mi piel no la quiero más. Y solo por investigar, me di cuenta el por qué, literalmente, Dios le dice a la gente en Levítico, no se haga ascripción en el cuerpo de nada, o sea, no meta nada raro a su cuerpo, no, de hecho no se haga ni se tatúe ningún nombre ni nada. Entonces, lo que nosotros no vemos, digamos que yo me hice un tatuaje aquí, me hice un corazón. Entonces, este corazón me lo hice hoy. Y en un año sigue el corazón. Y en 2 años sigue el corazón en el mismo lugar y con la misma intensidad de color. Y así. Entonces la gente dice, mire, me hice este tatuaje y espectacular. Y son cosas que dice uno, un tatuaje, aunque ya los pueden diluir con láser, pero aún así es peligroso. Entonces, yo no sabía y me encontré por ahí con alguna explicación que da un médico que él es dermatólogo. Y él decía, oiga, a mí me fascinan esas maravillas que hacen cuando se tatúan la piel. Hay unas cosas que hacen impresionante, cómo son capaces de plasmar algo tan perfecto. Hay cosas que son igual. Obvio que hay personas que hacen tatuajes de graffiti, decía él. Eso no se entiende lo que es. Pero les voy a explicar algo. Decía, cuando una persona se hace un tatuaje, tiene que pincharse la piel y meter la tinta dentro de la piel, sea el color que sea. Pero ustedes se han preguntado qué tiene que hacer. Entonces a ese día entendí y dije, wow, con razón que Dios permite que el hombre se entere de que es bueno no tatuarse, de no hacerse ninguna inscripción ni raya en el cuerpo. Resulta que lo que hace la persona que tatúa es
marcar la piel, pero lo que pasa internamente es lo que tienen que hacer las células. Entonces, ¿qué hace una célula? La célula tiene que, como esta tiene la información de este color, de esta figura del tatuaje, viene otra, porque esta algún día va a morir y viene otra y la toma. Entonces, para que esa célula se mantenga dentro de la célula, hay una cosa que se llama la mitocondria, que es como lo que reproduce otra célula. ¿Sí? Que hace que no se muera, sino que se reproduzcan las células. Entonces, ella tiene que volver a tomar toda la información del color de la tinta, de la intensidad, del lugar hasta dónde tiene que llegar, porque ella respeta cada célula, digamos, si aquí colocó rojo y aquí azul, ella respeta el azul y él respeta el rojo, así estén junticas. Y si esta pintó de negro, entonces estas tres, la de negro, negro, la de rojo, la de azul, azul, y así ellas se respetan porque ellas se guardan el límite. Pero ellas guardan el límite porque ellas vuelven y reproducen. Entonces, como si todo el tiempo tuvieran que comerse esa tinta y volverla a regurgitar para poder mantener el color del tatuaje o el color de la inscripción en la piel. ¿Eso es como Entonces, tener memoria de ese color? sí, porque eso es genética, eso con digamos, esa es la manera como la genética se reproduce. Entonces, ese color que la persona se puso en la piel, la misma célula debe mantenerlo. Entonces, la que viene debe mantenerlo. Entonces, decía, esa célula está diseñada para trabajar 150 años. Pero con esa carga que le toca, es como si usted trabajara en una empresa donde está todo el tiempo contaminando, recibiendo humo, recibiendo polvo, recibiendo cosas que no sirven a sus pulmones. Dijo, usted no viviría sino el 3, 4, 5, 10% de su vida. Si usted está diseñado para vivir 80 años, a los 40 ya está que muere porque está contaminándose con todo lo que consumió. Entonces el cuerpo está diseñado para vivir 120 años. Como decía él, las células nuestras están diseñadas para vivir 150. ¿Sí ven? 150 años. Pero ¿qué sucede con la información genética? Cuando ellas tienen que absorber otra información y mantenerla, esa célula está trabajando el doble. Entonces las personas que se hacen tatuajes, esas células comienzan a envejecer mucho más pronto. Mucho más pronto. Cuando ya ellas no pueden trabajar bien por cualquier cosa, por ejemplo, si a ella se le carga, digamos, la persona que tiene tatuaje y se bronceó, se le está cargando, es como decirle, lleve más peso, lleve más angustia, lleve más proceso. Entonces ahí es cuando ella se cansa, queda medio viva, pero produce cáncer. ¿Sí? Entonces, cuando yo leí todo eso y me enteré, y después de ver un video que también por ahí me di cuenta de todo eso, yo decía, wow, lo que quiere Dios es que nosotros simplemente no enfermemos nuestras células. Yo no sabía eso. Yo dije, wow, son leyes profilácticas, son leyes sanitarias. Entonces, nótese que a veces nosotros la parte de la vida la tenemos mal tergiversada. La tenemos tergiversada totalmente, mal informada. Por ejemplo, evitar el mal genio hace que nosotros nos evitemos una cantidad de cosas. Evitar los malos hábitos, las malas posturas. ¿Sí ven? Por ejemplo, todo lo que uno consume, todo eso se traduce en algo. Entonces yo soy el que decido acabar con mi cuerpo. Hay veces, me aterro que en los tiempos míos, cuando era más joven, lo veían a uno y le decían a mi mamá, ay, ese muchacho tan flaco. Y después uno comía y se engordaba, y ay, está todo bonito, todo gordo, pero ya uno no podía echar el mismo trote que cuando estaba flaco. ¿Sí ve? Solo por verlo a uno bonito, dicen por ahí, no se dan cuenta que aún una persona delgada tiene cualidades de que no está absorbiendo grasas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el consumo de agua es muy importante, o el consumo sí de líquidos, sea jugo, sea, pues sobre todo agua, ¿no? Es muy importante en nuestro cuerpo. Entonces, el sentido de la vida nosotros lo tenemos totalmente tergiversado. Por eso, Adán pierde la vida física. En el momento que él muerde de esa fruta, que come, que Dios le dijo que no, en ese mordisco comienza a contarse 1 segundo, 2 segundos, o sea, comienza a envejecer a partir de ahí. Entonces, Adán, la primera vida que pierde es la vida espiritual, como decía el hermano Gilberto. Posteriormente,
la vida física y después de los 930 años muere. Y si no está registrado en Hebreos 11, note que Hebreos 11 es como si fuera un registro de las personas, casi que pudiésemos apreciar como si fuera un registro del libro de la vida. ¿Sí ve? Entonces no comienza desde Adán, comienza por Abel, por la fe Abel. Y eso que lo mataron. Pero no comienza por Adán. Entonces se pudo haber condenado. Lo más seguro es que si él no se arrepiente, se pudo haber condenado. Esto es lo curioso. Tristemente nosotros no nos damos cuenta que en ese momento o en ese instante él está perdiendo todo y queda separado de Dios. Entonces espiritualmente queda separado de Dios. Físicamente algún día su aliento de vida separará su cuerpo de su alma y su espíritu. Y después de que la persona sea echada a condenación, o sea lanzada a condenación, literalmente, a partir de ahí la persona queda totalmente separada de Dios. ¿Sí ve? De todo. Entonces, la vida consiste en la unión. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué Jesús dice que Jesús es la vida? ¿Sí ve? Vida física. ¿Cómo podemos nosotros saber si algún día vamos a morir? Si algún día vamos a morir. Todos vamos a morir algún día, esa es la buena noticia. Dice Hebreos 9:27, dice, y la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como nacimos una vez, vamos a morir todos una sola vez. O sea, está determinado que vamos a morir físicamente. Como dijo alguien por ahí, un cantante, nadie es eterno en el mundo. Nadie. Todos vamos a morir algún día. Pero entonces, ¿cómo podemos determinar de que en Jesús sí tenemos vida física? Entonces, cuando conocemos a Jesús y nacemos de Dios, nótese que la Biblia dice que nuestro cuerpo ya no muere. Aunque nos salga algún día el aliento de vida, nótese que no estamos separados de Dios. O sea, la persona que dejó de respirar, pero no se fue separada de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo no está muerto, sino que duerme. Por eso ellos dicen duerme. Para un día despertar y ir a la presencia de Cristo. Entonces, por eso dice en primera carta a los Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. O sea, el primero que el que nos dio la evidencia de la resurrección es Jesús. Entonces, en eso notamos la vida ¿qué? Física. Por ejemplo, cuando una persona nace de Dios es salva, ya tiene vida espiritual, por consiguiente tiene vida física, por consiguiente tendrá vida eterna. ¿Listo? Si ya nació de Dios, si ya está en la unión con el Señor, tiene vida espiritual. Pero ahora bien, si ya tiene vida espiritual, murió, puede ser un muerto en Cristo. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de las personas que están vivas el día que Jesús venga por la iglesia? Decía Pablo, luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estemos vivos seremos resucitados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Allá en las nubes nos reuniremos con el Señor y estar para siempre con Él. Entonces, ¿qué significa esto? Muy sencillo. Si una persona nació de nuevo, ojo lo que voy a explicar, ya tiene vida espiritual, posteriormente ya sabemos que tiene vida física aunque muera por un tiempo aquí en la tierra. Entonces, esa persona será beneficiario de la primera resurrección. Si murió antes de que viniera Jesús por la iglesia, será beneficiado de la primera resurrección, tomará su cuerpo nuevamente, su alma y su espíritu, lo tomará. Y posteriormente esa persona, su cuerpo será glorificado. O sea, aunque resucite, ya resucita sin enfermedades, sin ningún problema en los ojos, en los oídos, en la boca, en nada, sino su cuerpo será perfecto, un cuerpo glorificado. ¿Sí ven? Y posteriormente irá a la presencia de Cristo. Entonces, en eso se evidenciaría la vida física. ¿Sí ven? Pastor, una pregunta. Y la vida eterna ya sería estar para siempre con el Señor. Cuénteme, hermano Gilberto. Cuando se habla de que los que estemos vivos seremos transformados, ¿qué es esa transformación? Son los únicos que no experimentan la muerte, sino automáticamente su cuerpo es glorificado. ¿Sí me hago entender? Automáticamente. ¿Listo? O Dice sea, la muerte también, física. ¿cómo?
La muerte física no se experimenta. No. Serían los únicos que no experimentarían la muerte física porque los acogería a esa ley en ese tiempo. Solamente en ese tiempo. ¿Listo? Por eso, Pastor, si pastor, una sí, pregunta, pero para subir en cuerpo y alma, ¿sí también? O, sí, cuerpo, alma y espíritu, pero automáticamente el cuerpo es transformado, es glorificado. amén, pastor. Por eso dice esto, es necesario que esto carnal se vista de espiritual. ¿Sí ve? Por eso es que dice ahí que no sufrirá la segunda muerte. No, pero está haciendo referencia, es que no es resucitado en la segunda resurrección. No es diferente. Dice que dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, mire, gracias por esa pregunta, hermana Mari, porque son preguntas interesantes. Mire, por ejemplo, si una persona no nació de Dios, murió, pues no fue muerto en Cristo. Entonces, él va a resucitar, digamos, si hoy fue el arrebatamiento y esta persona murió un día antes, por ejemplo, que Pepito murió hoy y el arrebatamiento es mañana. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona está sepultadita. Su cuerpo está en la sepultura. Su alma y su espíritu están en el Hades. Allá se queda, mientras aquí en la tierra pasan 7 años de la última semana de la profecía de Daniel, más 1000 años del reinado milenial de Cristo, y ahí sí es resucitado. En la segunda resurrección, a esa es que hace referencia, la segunda muerte Z. ¿Sí me hago entender? Pero Pero ya que para, eso, perdón, ser, ¿no? Ya para ser condenado en la segunda muerte. exacto. Entonces, ¿qué sucede con una persona que, 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 que está viva y fue el arrebatamiento, pero no fue salva, le tocó quedarse? Vive aquí en la tierra por esos 7 años, por bien que le vaya, por bien que le vaya. Digamos que logró pasar los 7 años de tribulación y gran tribulación y logró pasar al milenio 1 año más y murió. Entonces muere ahí y va a ser resucitado hasta el final. ¿Sí ve? Porque no fue salvo. ¿Sí? Pero ojo, las personas que están aquí ya que murieron, vuelven a ser resucitados en la segunda resurrección, y esas personas van a tener cuerpo, alma y espíritu para ser echados posteriormente al infierno, porque al cielo se va en cuerpo, alma y espíritu, pero con un cuerpo glorificado. Y al infierno se va en cuerpo, alma y espíritu, pero con un cuerpo corruptible, como lo dice Job 18. Arriba se secarán sus ramas, abajo serán cortadas sus raíces, la enfermedad roerá su piel. ¿Sí ve? Va a ser de todo lado, le asombrarán temores, porque en cualquier momento puede salir algo puede salir, algún tormento. Entonces, sencillamente el cuerpo puede ser tocado. ¿Sí ve? Solo que tanto para los que van en la primera resurrección, tanto los que vienen en la segunda resurrección, ¿sí ve? Ya la muerte ya no existe, ya la muerte perdió su trabajo. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que la muerte tiene un límite? Porque la muerte como tal es un espíritu, pero la muerte queda sin trabajo. Si una persona fue llevada en el arrebatamiento porque fue muerto en Cristo o porque fue transformado, ya no necesitamos la muerte más. Y si una persona que resucitó en la segunda resurrección y fue echado al infierno en cuerpo, alma y espíritu corruptible, ya la muerte ya no la necesitan más. O sea, la muerte no se necesita. Ah, sí, pastor, porque dice que los de la tribulación y gran tribulación buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Pero eso es solamente en ese sello, en ese tiempo, por causa del tormento de las langostas. ¿Sí ve? Pero sigue habiendo muerte porque estamos hablando de tiempo de tribulación y gran tribulación. Porque al último, nótese que uno de los siguientes sería, o eventos o juicios sería que van a ser desatados 4 ángeles y esos 4 ángeles matarán casi la tercera parte de las personas que queden de ese tiempo, ¿no? Pero si usted lee en Apocalipsis 20:11, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados y la muerte ya no existía más, porque ya no se necesita. ¿Sí me hago entender? Entonces,
Nótese lo que dice Tesalonicenses, primera carta 4:14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, nótese la palabra que utiliza. Como dice una canción, será un leve dormir y un eterno despertar. Porque es que de eso se trata. Cuando una persona, ¿sí ve?, tiene vida física por haber nacido de Dios, si ha nacido de Dios, si ya tiene vida espiritual, tiene vida física. Nótese que el cuerpo estará por un momento en la tierra, pero ese cuerpo va a ser resucitado para ser glorificado. ¿Listo? Pero no habla de muerte, sino de dormir. ¿Listo? Entonces, ¿la muerte espiritual en qué consiste? ¿Sí? Es, por ejemplo, la vida física consiste en volver a tener unión, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí ve? Pero en la primera resurrección, cuerpo, alma y espíritu. La vida espiritual consiste en tener unión nuevamente con el Señor. Entonces es volver a tener unión con Dios, como la tenía Adán. Note que cuando hablan que Dios es uno, porque estos son términos que es bueno aclarar, dice, cuando dos personas se casan, de los dos ya no son más dos, sino una sola carne. Eso se llama unión, en acuerdo. ¿Sí ve? No en que hizo una fusión. No es que, como decir, aquí hay una barrita de plastilina blanca y aquí hay una barrita de plastilina café y las unió y las mezcló. Hizo una sola barrita, entonces quedaron mezclados. No, de esa unión no está hablando. Cuando dice que ya no son más dos, sino uno solo, es porque todo el tiempo están de acuerdo en todo. ¿Sí me hago entender? Que si mi esposa dijo sí, yo digo sí, que si yo digo no, mi esposa dice no, si yo digo sí, ella también dice sí, si ella dice sí, yo también digo sí. O sea, la idea es estar de acuerdo en todo. Vamos a comprar una silla, listo, compremos una silla. ¿De qué color la queremos? Azul. ¿Y qué tal si la compramos roja? No, pero no, es que no rima mucho con lo que tenemos acá. Entonces, busquemos un término medio. Bueno, entonces compremos la blanca, que el blanco sale con todo. Compremos, no negra, no, porque se puede ver fea. No, compremos una silla blanca. Sí, me parece bien. Listo, entonces estamos de acuerdo, estamos en unión. ¿Sí ve? Por eso la gente confunde el Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Sí ve? Y diciendo es que tienen tres dioses, no, Dios es uno solo. Pero la unidad de ellos hace que sean uno. Por eso dijo, hagamos al hombre porque estuvieron de acuerdo en hacerlo. Estaban en unión. En la Torre de Babel, dice que Dios descendió a ver la obra que estaban haciendo los hombres y Dios mismo dijo, uy, ya nada les va a hacer desistir a estos de la obra que han empezado. Entonces descendamos y confundamos su lengua. ¿Sí ve? Listo, descendamos y confundamos. Padre, Verbo y Espíritu. Así pasó. Isaías 6. Entonces dije yo, aquí envíame a mí, porque aquí él preguntó, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? Después vamos a San Juan 1 y primera carta de Juan, capítulo 1, y entendemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que viene y desciende sobre nosotros, está dentro de nosotros, está al lado de nosotros, que era el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas desde la creación. Y los tres concuerdan y son uno solo. No está diciendo que el mismo Padre es el mismo Espíritu y el mismo Padre es el mismo Espíritu y es el mismo Jesús y es el mismo Señor Jesucristo y es el mismo Verbo. Son diferentes. ¿Sí ven? Hay que tener en cuenta eso, pero siempre están de acuerdo, siempre estarán de acuerdo. De eso se trata la unión. Entonces, en la parte espiritual es que si el Padre dijo blanco, yo digo blanco. Si el Padre dice practica la justicia, yo practico la justicia. Si el Padre me dice perdona, entonces yo perdono porque eso mismo enseñó Jesús y eso mismo me convenció el Espíritu y eso mismo hago. Esos los tres concuerdan y conmigo cuatro, entonces estamos en unión. Padre, yo quiero que ellos sean uno. Hablando de los discípulos, contigo, así como tú y yo somos uno.
pero está hablando de unidad, no está hablando de fusión, está hablando de acuerdo. ¿Listo? Anduvieren dos juntos por un camino si no estuvieran de acuerdo, no. ¿Ve? Entonces, la vida espiritual consiste en eso, en volver a tener comunión con Dios. Comunión es una común unión, como Adán la tuvo antes de pecar con él. Esto se obtiene a través del sacrificio de Jesús cuando creemos en él, como lo dicen las Escrituras, y lo recibimos en nuestro corazón. De lo contrario, no se puede dar literalmente esa comunión si la persona no ha nacido de Dios. Dice Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y en primera carta a los Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, entonces voy a creer porque estoy de acuerdo con él de que si creo en él y he estado muerto en mis delitos y pecados, voy a vivir si permito que él haga el milagro en mí. ¿Listo? Y la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en la unión por la eternidad, en alma, cuerpo y espíritu con Cristo en el reino de los cielos. ¿Listo? Eso consiste en la vida eterna, estar siempre, para siempre con el Señor. Entonces voy a leer primera carta de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él. Estemos en la eternidad en el cielo o estemos en el cielo nuevo, la nueva tierra, allí vamos a estar es para siempre con él. En eso consiste la vida eterna. ¿Listo? Pues siempre hace referencia a la unión. Entonces, ¿por qué Jesús es la vida? ¿Por qué Jesús es la vida? Note que Jesús es la vida por algo muy sencillo. Juan 10:30 dice ahí, yo y el Padre uno somos. No diciendo que el Padre soy yo y el Hijo soy yo. Somos uno en unidad. ¿Y por qué sabemos que Jesús es la vida? Por la comunión con el Padre, porque nació de la misma estructura del Padre. Note que cuando Adán fue creado, dijo la siguiente palabra a Dios antes de crearlo. Hagamos al hombre. ¿Alguien ha leído por ahí? ¿Y cómo lo hizo? Dice que lo hizo Su imagen y semejanza. ¿Cómo? del polvo de la tierra. Sí, lo hizo del polvo de la tierra, pero hizo el hombre conforme Imagen y semejanza. a imagen y semejanza. Perfecto. Entonces, eso constituye a Adán en hijo de Dios. Si Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de él y a semejanza de él. Entonces significa que Adán no nació, sino fue creado con naturaleza divina, porque fue creado, como le dice la hermana Mari, le dice literalmente del polvo de la tierra. Así fue creado el hombre. Pero ¿será que la Biblia dice en algún lugar que Adán es hijo de Dios? No, señor, no dice. ¿Dónde? No dice, no dice. Habla la genealogía de Mateo. Pues me lo lee, sería bueno leerlo, con eso la hermana Ana queda con el registro de si dice o no dice. Ay, ay, pastor. No, tranquila, estamos para aprender, no se preocupe. Lo dice engendró, o sea, pero Es no que, dice, exacto, los seres humanos se engendran. ¿Sí ven? pero no dice. El hombre engendra a fulano en tal mujer. Por eso dice, fulano engendró. Engendró. Pero la idea es que, mire, nótese que la hermana Mari le va a dar la evidencia si dice o no dice que Adán haya sido hijo de Dios o se determinó como hijo de Dios. Dice y creó Dios el hombre, pero no dice que sea hijo.
Lucas capítulo 3, versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí ve? O sea que Adán sí era hijo de Dios, hermana Ana. ¿Sí ve cómo la hermana Mari tía tiene la capacidad de enseñar? Ya es maestra. Mire, pues son datos sencillos, pero eso no lo saca cualquiera. Gracias, pastor. Pero la Biblia dice que Adán sí era hijo de Dios, pero lo está diciendo porque antes de pecar fue engendrado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como Adán pierde la naturaleza divina, que era la vida, o Adán perdió la vida espiritual, entonces lo mismo que pierde Adán es lo mismo que recupera Jesús. Entonces Jesús al nacer, por medio de una virgen, a través de la obra que hizo el Espíritu Santo en fecundar el óvulo de María, hizo que la intervención humana, la única intervención humana era la de la mujer. Entonces eso significa que si dice la palabra, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, si el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y se fue dando esa, por decir así, esa parte espiritual pecaminosa después de que Adán peca. Por eso, Dios debía permitir que no naciera Jesús de la intervención de un hombre y de una mujer. Por eso de Jesús dijo, hijo según se creía de José. ¿Sí ven? Pero fue el Padre en que de la misma manera como fue engendrado Adán con naturaleza divina, de la misma manera fue engendrado Jesús con naturaleza divina, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces Adán fue engendrado conforme a la imagen, conforme a la semejanza. Jesús fue engendrado conforme a la imagen, conforme a la semejanza. Pero para que eso sucediera, por eso necesitaba una virgen. Eso significa que María quedó embarazada siendo virgen, nació Jesús y siguió siendo virgen. ¿Sí ven? Y después de que el esposito, ya Jesús estaría grande, y ya que el esposito llega a consumar el matrimonio con María dentro de los parámetros legales, ya deja de ser virgen, no pierde la virginidad, porque no la perdió, sino dejó de ser virgen, pero literalmente nunca perdió su pureza, porque todo lo hizo bajo la autorización legal. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, ¿qué significa? Al no haber intervención de un hombre, significa que Dios le da la naturaleza espiritual, que es la naturaleza divina, y María le da la naturaleza física. Si dice que Jesús era más hermoso que los hijos de los hombres, significa que uniendo la parte espiritual y la parte física era chusquito, porque lo que hace feo a la persona es el pecado. ¿Sí ve? Por eso hay muertitos muy bonitos, o muertitas muy bellas, pero están muertitas. ¿Sí? Y el problema no es que una persona sea bonita físicamente, el problema es que espiritualmente tenga vida. Y eso sí la hace hija de Dios. Imagine casi nada de suegro que tienen. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús nos hizo participantes de la naturaleza divina. Entonces, de la forma o de la manera que Él fue concebido, engendrado y gestado y nacido, significa que eso hizo que Él fuera hijo de Dios. O sea, que significa que María era como simpática. Si Jesús hereda la genética física de María, significa que María era chusquita, era bella. Uy, claro. ¿Sí me hago entender? Una Porque dice princesa. que Jesús era más hermoso que los hijos de los hombres. No, igual Ahí era sí me toca perder la humildad y decir, sí, hermano, Jesús era más chusco que yo, más bonito. bien Pero parecido. mire, ese es el asunto. Tristemente, si nosotros no nacemos de Dios, no vamos a tener esa participación de esa naturaleza divina. Entonces, nótese, María le da la naturaleza física, o sea, si él tiene brazos, hombros, manos, piernas, orejitas, nariz, ojos, cejas, boca, todo lo que tuvo, barba, cabello, la altura debió ser más o menos por ahí 1,80 calculando. Todo eso lo pudo heredar fue de María, en la parte física. O sea que en María le regala la naturaleza física.
y el Padre le regala la naturaleza espiritual. Entonces, de esa manera, note que era tan importante que naciera de la simiente de la mujer, según Génesis 3:15, que esa mujer fuera virgen, según Isaías 7:14, y esa mujer de la simiente de que Jesús iba a nacer de la simiente de la mujer virgen, que se llamaba María, según Lucas, nos hace entender que literalmente en el 1:26 de Lucas nos dice, esa virgen se llamaba María y nació el Cristo. Y de la manera como nació, entonces significa que pudo nacer con naturaleza divina, recupera la naturaleza divina y por medio de la fe hace que nosotros seamos hermanos de Él si creemos como Él lo dice y permitimos entender la estructura del nuevo nacimiento y la cumplimos, nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede frente a todo esto? Muy sencillo. Si no es así, no podemos heredar. Si no es así, no podemos ser hijos de Dios. Si no es así, no somos hermanos de Jesús. No somos miembros de la familia de Dios. Así, sencillo. Entonces no tenemos comunión con el Padre. Note que para tener comunión con el Padre necesitamos nacer de Dios, si no vamos a llevar la contraria. Todo el tiempo vamos a llevar la contraria. ¿Listo? Entonces es la manera, mira, tan importante que Jesús naciera de una virgen. Lo importante no era la virgen, sino lo importante era que naciera de esa virgen. ¿Listo? Y dice ahí, el único hombre que nació con vida espiritual fue Jesús. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, eso significa que ya literalmente Jesús, desde el momento en que María le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, pum, ya quedó embarazadita, pero ya ese ser que venía con naturaleza divina. Esa es la confusión que muchas veces tienen literalmente las personas al creer que Jesús era Dios. La gente confunde a Jesús, la naturaleza divina, con una divinidad. Ese es un problema serio. No podemos confundir a Jesús, no lo podemos confundir en ningún momento con una divinidad, sino con naturaleza divina. Hermana Ana, ¿va a preguntar algo? No, señor, es que estaba firmando asistencia. Ah, bueno, entonces como colocó la manito así, tranquila, listo. No, sí, estoy buscando. Ay, qué pena, pastor. Tranquila, no se preocupe, sin pena y sin vergüenza. Dice. Gracias. Ojalá y me quede porque yo no entiendo cómo es. Pastor, le di. Vea, usted vaya donde dice chat, le da ahí y coloca su nombre. Le da clic abajito. Todos estamos aprendiendo. Tranquila, sí señora, así es. Sí, yo también pasé por todas estas escuelas. Pastor, una Señor. pregunta. Si yo voy al chat y digo, coloco presente, ahí aparece mi nombre sin colocarlo. Claro. Ahí dice, presente yo fulano de tal. No, es que yo coloqué únicamente, me fui al chat y coloqué presente, no coloqué nada Ahí más. sí, Y pero envié. si usted tiene registrado su Zoom con Gilberto Carranza, vas a ver de Gilberto Carranza presente, de Yuri Hernández presente, de Edwin Romaña presente. Así coloquen el nombre, aparece 2 veces, pero no importa, presente. Gracias. Pastor, perdón, pastor, dice cerrar y dice chat, pero No. Donde dice chat, dele Chat. clic ahí donde dice chat. pero ¿Listo? pastor le y no, entonces, ¿cómo escribo el nombre? Entonces, hagan una cosa, por ahí, ¿quién sabe hacerlo? Colóquelo ahí. Alguien que le Ay. coloque. ¿Cómo? Que le ¿Cómo se llama? Yo lo copio. Alguien que le coloque el nombre de ella también ahí. Aunque como estamos grabando, también queda que Ana está ahí presente, ¿no? En caso tal. El mío Gracias. también, Carmen Cardero, porque estoy en las mismas. Ay, hermana Carmen. Usted me hizo acordar de una señora, de una mamá de un colegio. Yo no sé entrar al chat, pero de qué entra al reino de los cielos, no me afano. Amén. Tranquila que ahí queda su nombre, de todas maneras. Sí, ¿Listo? gracias, pastor. Los Tranquilo. hombres más Dios. Sí. Bueno, dice así. ¿Por qué Jesús es la vida? Porque nunca pecó. Nunca pecó. Jesús nunca pecó. Entonces, cuando dice en Isaías 53:9, cuando dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
En primera carta de Pedro 2:22 ratifica, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, nótese que Jesús es la vida por eso, porque hay evidencia de que él tenía vida espiritual, vida espiritual. Recuerde que muchas veces nosotros confundimos la vida espiritual con la religiosidad. Yo no toco, por ejemplo, tiene acá algo y la persona sabe que es pecado. Ay, no lo toco. Ay, no lo toco porque es que la religión me lo prohíbe. No lo toco porque es que de pronto la hermanita, el hermanito me ve, pero todavía en su corazón lo anhela. Cuando una persona nace de Dios dice, no lo toco. ¿Y por qué no lo toca? Porque no me gusta. 312-362-4179. Listo, entonces miren, vamos a mirar algo muy importante acá. Si él tenía vida espiritual, significa que todos los que creamos en él y podamos nacer de Dios, vamos a tener ¿qué? Vida espiritual, porque hay evidencia. Entonces, podemos saber que Jesús nos puede dar vida espiritual por un versículo. Voy a leer lo que dice primera carta a los Corintios 15:45, ¿ya? Primera carta a los Corintios 15:45. Va para allá, dice, primera carta a los Corintios 15:45. Ojo lo que les voy a explicar porque esto es bueno que lo entendamos para poderlo aplicar bien. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, el marido de Eva, alma viviente. ¿Cuál fue la orden que se le dio, la primera orden que se le dio a Adán? Que no comiera del árbol de la No, ciencia esa sería como la segunda. Pastor, que cuidara del huerto y Esa sería como la... lo cuidara. Esa sería como la tercera, más o menos. Hay otra orden que se le dio. Que se fructificaran. Sí, señor. De ahí cuando dice, gracias, hermana Emily, cuando dice fructificar y multiplicados. No. ¿Listo? Fructificar y multiplicados. Ese fructificar y multiplicados hace referencia a que ellos debían tener hijos. Entonces, ojo, uno de los primeros propósitos era llenen la tierra de hijos. Sí. ¿Listo? Llenen la tierra de hijos. En eso hace que Adán se constituya en alma viviente. Alma viviente, ¿por qué? Porque daba vida física al resto de la humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero mire lo que dice en Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, que sería Jesús, espíritu vivificante. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así está claro. Entonces, ¿qué sucede? Adán, alma viviente porque dio vida física. Jesús, espíritu vivificante porque hace que tengamos vida espiritual. En eso hace referencia a espíritu vivificante. Por eso Jesús es la vida. ¿Por qué también es la vida? Por sus palabras. Todas las palabras de Jesús produjeron vida. Todas. ¿Listo? Por eso dice en Juan 6:3 al 64, ¿no? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Entonces, simplemente está diciendo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque simplemente, no solamente todo el tiempo estuve mostrando la vida en hechos, sino también en palabras. ¿Por qué también Jesús es la vida? Por algo muy sencillo, porque Él lo dijo. ¿Sí ven? Lo que leíamos en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida.
Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Note que aunque esté vivo físicamente, puede estar muerto espiritualmente. Por consiguiente, no tendrá vida física y no tendrá vida eterna. Entonces, San Juan 11:25 dice, y él mismo lo pronunció, yo soy la resurrección y la vida. ¿Listo? Porque Jesús también es la vida, porque no solamente resucitó, sino que vive por siempre. Entonces, mire, póngale cuidado, voy a explicar algo. Hay una parte que en la Biblia que muchas veces no entendemos y hace referencia, voy a explicarles un poquito de Hebreos para hacerme entender esta referencia. Mire, cuando fue constituido el orden sacerdotal que fue de Levítico y de Aarón, ¿listo? Aquí está Levítico y Aarón, aquí donde pongo mis manos es Levítico y Aarón. Entonces, cuando ustedes leen Levítico, ahí se dan cuenta que ahí aparece el orden sacerdotal. Tenían que hacer sacrificios por sí mismos y después por el pueblo. Unos hacían los sacrificios, otros los ofrecían y otros llegaban de venida de la línea los sumos sacerdotes hasta llevar la sangre hasta el lugar santísimo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucede? Aquí está esta línea, pero aparece un orden sacerdotal anterior a Levítico y Aarón que son 500 años antes. Y por allá aparece un hombre llamado Melquisedec. ¿Listo? Y aquí está el orden sacerdotal de Levítico y de Aarón. Entonces aparece aquí en Hebreos. Por esta partecita lo voy a tocar. Y Hebreos hace esto, que el orden sacerdotal de Jesús no es el orden de Levítico y de Aarón, sino el orden de ¿qué? Según el orden de Melquisedec, y lo pone acá. Eso significa que Jesús tiene un sacerdocio. Entonces, si él tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec, cuando llega este orden sacerdotal de Levítico y Aarón hasta Jesús, significa que ahí para ese orden sacerdotal, porque este orden sacerdotal de Levítico de Aarón es por herencia física. Tanto que se moría el sacerdote antiguo y el sacerdote joven de la misma familia y de la misma orden, entonces heredaban ese sacerdocio. ¿Listo? Lo heredaban. Significa que Hebreos me está diciendo que hasta Hebreos o hasta Jesús llegan los otros órdenes sacerdotales y queda un solo orden sacerdotal que es el orden de Jesús según Melquisedec, rey de Salem. Eso significa que ¿por qué ya no hay más órdenes sacerdotales? Por eso hay apóstoles, evangelistas, maestros, ¿sí? La única condición del sacerdocio es lo que yo cumplo en mi casa como sacerdote de mi casa, pero diferente, conforme, presento sacrificios por mí y por mis hijos, porque así como lo hacía Job, pero más que todo es en intercesión, en oración. Pero mire lo que pasa aquí. ¿Por qué ya no hay más órdenes sacerdotales? Porque para heredar ese orden sacerdotal significaría que este sacerdote muera para que suceda otro. Entonces, como el Señor Jesucristo ya no muere, entonces ya no hay más órdenes sacerdotales. Él es el único sacerdote porque no solamente es sacerdote, sino también es víctima. ¿Sí ve? Ya no hay más órdenes sacerdotales. Entonces, en este caso, ¿por qué Jesús es la vida? Porque ya, ¿por qué no se necesita la muerte? Porque ya Jesús reinó sobre la muerte y la venció. ¿No se está oyendo? Sí se oye perfecto, pastor. Bueno, sí, de pronto si hay interferencias puede ser en los internet a veces que falla en cada casa, pero bueno, por la fe ahí escuchamos y si no después reproducimos. Pero note, ¿por qué Jesús es la vida? Porque Él venció la muerte al ser resucitado. ¿Por qué? Porque Él es el único hombre que fue resucitado de entre los muertos. Es el único hombre que tuvo que el Hades expulsar porque fue y purgó mis pecados, no los de él. ¿Está claro? Por eso era imposible que la muerte lo retuviera. Entonces, como él resucitó y ya no muere, entonces él es la vida por eso, porque ya venció la muerte. ¿Está claro? Entonces él es la vida. ¿Por qué Jesús es la vida? Porque ya está vivo y vive y permanece por los siglos de los siglos. ¿Listo? Pastor, ahí se entiende que Jesús es el primogénito de la muerte. No, el primogénito de la muerte es el gusano. Es el primero de la resurrección. Ah, sí, señor. ¿Listo? Es diferente. Dice,
Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, para poder entender de que así como no vamos a morir jamás, pero siempre y cuando seamos la primera resurrección, eso va a ser espectacular. Entonces Jesús es la vida. ¿Por qué? Porque nos da beneficio, nos dio vida espiritual. Por eso él dice, Juan, primera carta Juan 1:3, dice, lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice Juan 10:27-30. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Sí nota? Vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí ven? Porque yo y el Padre somos uno. Entonces, sencillamente ya nos dio vida espiritual. Jesús es la vida, ¿por qué? Porque nos dio vida eterna. Y así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, Juan 3:14-15, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, ¿sí ve? No se pierda, mas tenga vida eterna. Note que todo el tiempo Jesús nos está traspasando esa vida eterna, o el Padre traspasa esa vida eterna por medio de Jesús a nosotros. También dice por allá en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, él mismo dice, si recuperan la vida espiritual, recuperan la vida física y la vida eterna. Amén. Jesús es la vida, ¿por qué? Porque no solamente nos dio vida física, vida espiritual y vida eterna, sino también vida en abundancia. O sea, los beneficios, lo que llama Mateo 6:33, no las añadiduras, ¿no? Porque añadidura es algo de más. Dice, y las demás cosas os vendrán a ser añadidas, no añadiduras. Dios no da añadiduras, nos da lo que ha de ser añadido. ¿Listo? Entonces dice ahí, nos dio vida en abundancia. Cuando habla de vida en abundancia, incluye vida espiritual, vida física y vida eterna. Y la vida en esta tierra de tener también bendición para nuestra subsistencia. ¿Listo? También dice, y nos dio vida en abundancia, sencillamente lo que dice Corintios. Mire lo que dice el 15, 53 y 54 de primera carta. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Ven? También dice, Jesús, ¿por qué es la vida? Porque nos dio vida en abundancia. Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. ¿Listo? La vida en abundancia incluye todo lo que se necesita para esta vida, según el vestido, la comida, la salud. Mateo 6:31-33. Mire, esto también nos tiene que ayudar a la fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas y ahí es verdad, eso es lo que buscamos teniendo un empleo, comida, bebida y vestido. ¿Verdad? Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, el vestido, la salud y la comida. Amén. Ay. Qué bendición. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión para poder entender esta parte. Me impacta mucho porque algún día leí esto y mi fe también creció. Sí, me puse a pensar, todo por sacar una enseñanza un día, me puse a pensar y dije, si la Biblia dice que el Padre, por medio de lo que Jesús dice, si no nos negó a Jesús, si el Padre no nos negó a Jesús, ¿cuánto más no nos dará por causa de Él y con Él todas las cosas? O sea, no nos niega nada para esta vida, siempre y cuando nosotros lo necesitemos y sea por medio de la fe y sea algo necesario, no por antojo. No es que quiero un BM, ¿y dónde lo va a meter? No sé, pero quiero un BM. ¿Tiene casa? No, pero quiero un BM.
Puedes sostenerlo, no, pero quiero un meme, eso nunca va a pasar. Entonces, ¿qué significa? Cuando Dios dice que nos puede dar por medio de Jesús también comida, vestido y salud. La vida en abundancia aquí en la tierra. Mire cómo debe ser nuestra fe. Preguntémonos algo. Si Dios nos da la comida, si nos da el vestido, si nos da la bebida, preguntémonos algo. Entonces, ¿en qué nos gastamos el sueldo? Decía Salomón, está bien que el hombre trabaje y también goce y coma de lo de su trabajo. ¿Por qué no me doy una buena cena? ¿Por qué no me doy un buen paseo? O sea, eso significa que si yo literalmente pongo en práctica este versículo, Él me paga arriendo, Él me paga el vestido, Él me paga la salud, me paga el estudio, me paga la alimentación, entonces el sueldo me queda para mí solito. Y cuando yo lo creí, mire, eso era impresionante porque muchas veces pagaba el arriendo, pagaba los servicios, pagaba los mercados y cuando iba a mirar mi plata estaba en el mismo dinero del sueldo. Y yo dije, wow, buen negocio creer. Es buen negocio creer. Solo que nuestra fe muchas veces nos falta. Ese es el problema, ayunamos poco. Queremos un milagro así de grande, con una oración así chiquitico. ¿Sí ven? Entonces dice, ¿por qué Jesús es la vida? Porque nos pudo redimir. ¿Listo? Nos pudo rescatar o sacar de la esclavitud o el cautiverio. ¿Cierto? Y tuvo que pagar el precio. Nos tuvo que comprar de nuevo. Una cosa que se había poseído y se vendió. Por eso nos tuvo que comprar de nuevo. Nos tuvo que hacernos libres. Una cosa hipotética o, hipotecada o empeñada. Cuando alguien hipoteca o algo, empeña algo o sujeta algo a alguien con un gravamen. Entonces canceló el derecho de conseguir esa liberación. Por eso dice que fue y nos compró de nuevo. Porque nos habíamos hipotecado aquí al mundo, al pecado, a los deleites. ¿Listo? Y nos dio liberación. Y nos libre en general de una obligación. O sea, de extinguir esa obligación. O sea, nosotros nos hizo verdaderamente libres. Por eso Él, al redimirnos, nos dio vida. Nos redimió porque se necesitaba un redentor. ¿Listo? Entonces, como aquí viene el tema un poco más largo, porque es la vida. ¿Sí ven? Entonces vamos a finalizar con la redención, que déjenlo por ahí. Lo pueden apuntar. Pastor, una pregunta. ¿La hipoteca fue por causa del pecado? Claro. Así es, la naturaleza. Es que mire, es que dice que todo lo sujetó. Adán todo lo sujetó. O sea, todo lo hipotecó. Aún la misma creación gime con dolores de parto, aún esperando el día ser libertado. Todo lo hipotecó. Por eso los animales antes eran mansas palomas, después se volvieron fieros. Todo cambió, la tierra, toda la estructura general cambió, todo el universo cambió por causa del pecado. Tremendo eso. Entonces, que Dios nos ayude para entender esta parte. Amén. Entonces, coloquen como título final ahí para esto, la redención. Vamos a hablar de por qué Jesús es la vida, por causa de la redención, que fue nuestro redentor. Y voy a explicarles un poquito de eso, que es bueno que lo entendamos. Y voy a dejarles una pequeña tareita. No es muy difícil. ¿Listo? Y para poder entender la redención, si no lo hacen, van a quedar como gringos. Leer el libro de Ruth no es muy complicado, solamente leer el libro de Ruth, léalo 1, 2 o 3 veces, las veces que pueda, léalo. Ah, bueno, pastor, sí, señor. ¿Listo? Léanlo. Y se darán cuenta que cuando yo les explique esto de la redención, van a darse cuenta lo claro que queda. ¿Listo? Me gusta la tarea. Listo, hermano. Sí, así es. Las veces que puedan. Bueno.
Perfecto. Ya Entonces escribí. dejémoslo hasta ahí y vamos y después seguimos con Jesús la vida. ¿Listo? ¿Aprendimos algo hoy? Uy, sí, pastor, muchas gracias. Bueno, Gracias. con gusto. Dios Bueno, te bendiga. Amén, amén. pastor. Amén. Mientras voy orando, los que Amén, no han pastor, puesto muchas su gracias. nombre, los que no han puesto su nombre lo colocan. ¿Listo? Entonces vamos ahora y quedamos despedidos. Señor, nuevamente te agradecemos, amado Padre, por el beneficio de poder estar aquí aprendiendo. Gracias por la instrucción de tu palabra. Y gracias porque ahí se sigue cumpliendo lo que dijo algún día el etíope. ¿Y cómo voy a aprender? ¿Y cómo voy a saber si alguno no me enseñara? Y gracias, oh Dios, por las personas que nos han instruido. Y gracias, oh Dios, porque esa instrucción va a pasar, oh Dios, a otras vidas que lo van a poder enseñar bien. Sé que todos nosotros podemos aprenderlo bien para ejecutarlo bien, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y por eso ayúdanos grande y poderosamente, Señor, en esta mañana y en este día, para que todo lo aprendido no sea arrebatado la mente, el corazón, sino que sea escrito, sea grabado, oh Dios, y que todas las cosas, oh Dios, que sirven, oh Dios, queden literalmente plasmadas en el conocimiento de nuestra mente y nuestro corazón para salvación, para vida eterna, Señor, porque ese siempre será el propósito fundamental, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios, te damos en esta hora. Y te doy en esta hora por cada uno, oh Dios, de los estudiantes, cada persona que ha estado atento a poder en el nombre de Jesús aprender. Gracias a ti, Señor, porque tú eres el que nos da el tiempo. Gracias, Padre, porque la internet no falló. Gracias a ti, oh Dios, porque tomaste dominio de toda la red de principio a fin. Y bendícenos para lo que resta, día espiritual, física, material, económicamente. Síguenos protegiendo y ayudando siempre en todo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y muchas Amén, gracias. pastor. Nos podemos saludar y Gracias, despedir. pastor, por su tiempo. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Amén. Ten- Igual. Ah, bueno. Pastor, hermano, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios lo Amén. bendiga, pastor. Dios Dios lo bendiga a guarde. todos los hermanos. Todo en nombre de Jesús. Abracito. Dios bendiga. Yo. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios los guarde en este día. Gracias, pastor, por la enseñanza. Con gusto, bendiciones.